Miklos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Oye, te había hecho como dos pedidos para que me aceptes, pero estabas hablando, así que no me pillaste. La tecnología no es en absoluto mi mejor habilidad. Bueno, mira, yo le quiero contar a la gente, tuve el gusto de conocer a Miklos en uno de mis viajes a Perú, si mal no recuerdo, en una universidad, vos me En dirás, era San Ignacio. en una universidad del San Opus Dei, Ignacio. la No, Universidad de no. San Ignacio. La de San Ignacio, sí. Muy bien, de ahí nos fuimos a comer con Agustín Laje y otros amigos que estaban allí, y ahí pude conocer a Miklos, que en este momento está en Inglaterra, que está educando e influyendo sobre todo el mundo de habla hispana, así que después vamos a promocionar el canal de Instagram de Miklos, peruano de origen, tu origen Húngaro peruano. Húngaro húngaro, peruano. muy bien, De hecho húngaro te digo que peruano. somos tocayos, porque Miklos es Nicolás en húngaro. Así que somos tocayos. Bueno, además de compartir ideas, compartimos el nombre. Así es. Mira, No, sí, vos sí. sabés que Dime. yo en mi primer libro lo escribí en el 2004 y después seguí escribiendo hasta que presentamos en Perú con Agustín el libro negro de la nueva izquierda y ahí nos conocimos, ¿no? Eh, Ujú. y esta actividad, este oficio, a mí me dio la posibilidad de conocer gente muy inteligente, pensadores, escritores, conferencistas, académicos, y debo confesar que rara vez me he topado con alguien de tu brillantez académica. Así que quiero aprovecharte y que te aprovechemos, todos los que estamos conectados en este momento. Y me gustaría arrancar precisamente con eso. ¿Cuál crees vos que es el rol del intelectual en la sociedad? Bueno, en primer lugar, Nico, muchas gracias por aceptar, porque lo que la gente tiene que saber es que yo en marzo, ¿te acuerdas? Yo estaba en Inglaterra, yo te dije, oye, Nico, voy a estar en Sudamérica y me gustaría ir a Buenos Aires a visitar a unos amigos y de paso entrevistarte para mi canal. Y bueno, vino todo este tema del coronavirus y no se pudo realizar. Pero bueno, de alguna u Claro, otra manera estamos aquí conversando y yo estoy muy contento, tal como te lo dije por interno, y también quiero expresarlo públicamente. Esa admiración que tú sientes por mí es recíproca, porque no solamente Agustín y tú lideraron este movimiento antiprogresista que ya está creciendo fuertemente, sino que me identifico mucho con tu carácter, porque yo me reflejo mucho en lo que tú haces, cuando tú debates, cuando tú peleas, y yo soy así, temperamental, igualito. Y me identifica entonces cuando veía tus debates contra las feministas, Agustín muy diplomático, ¿no? Muy técnico, muy bien, y tú de vez, cállate, y entonces me mataba, me mataba de la risa, porque yo me identifico mucho con ese estilo también, ¿no? O sea, ser cordial, ser correcto, pero no aceptar tonterías tampoco. Cuando la mentira sale, uno tiene que cortarla. Así que dicho esto, y pasando a la pregunta, más que una entrevista, yo creo que conversaríamos así como amigos. Eh, no, no, por supuesto, pero tengo ganas de preguntarte muchas cosas. Después la Adelante, dialogamos, pues. después la discutimos, pero me anoté cositas que para despertar un poco el diálogo que quiero aprovecharlo contigo. Porque, ¿sabes por qué te pregunto primero esto? Porque en esa cena que estábamos comiendo la comida más rica de Sudamérica, por lo menos que la peruana, este, vos me dijiste, yo me voy a ir a Gran Bretaña. ¿Y para qué? Para desde allí difundir y defender las ideas conservadoras. Me llamaba la atención, digo, ¿por qué no lo hace desde Perú? Pero finalmente cumpliste con tu objetivo, con tu pretensión, te fuiste a Gran Bretaña y tu vocación y tu canal de YouTube, que también recomiendo sentidamente, está abocado a lo académico, a lo intelectual, o sea que efectivamente lograste eso, pero me gustaría saber cuál es el rol que vos visualizabas. Por eso te pregunto sobre el rol del intelectual. Claro. Bueno, yo lo comenté en un vivo anterior. A mí me identifican mucho las palabras de Thomas Sowell. Thomas Sowell fue un discípulo de Milton Friedman. Es un economista afroamericano, negro. Y con el paso de los años, Sowell se ha hecho conservador. Ahora es Research Fellow emérito, o sea, investigador emérito del Hoover Institute de la Universidad de Stanford, que es un think tank conservador de los pocos que quedan. Y Sowell decía que generalmente los intelectuales, si uno revisa la historia, más es lo que se han equivocado que lo que han acertado. Entonces habría que tomarlos con cierto recelo, ¿no? Yo creo que esa afirmación está empíricamente respaldada.
Generalmente los intelectuales se equivocan. Y creo que se equivocan porque pierden el nexo, el contacto con la realidad. O sea, se pasan a este mundo de abstracciones y al final crean un mundo paralelo. Es un mundo metafísico, ¿no? De ideas donde todo funciona bien, los modelos son perfectos, se asumen, se toman supuestos que se dan por sentados, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que ya después podemos comentarlo, ¿no? Las suposiciones que hacen los marxistas, las suposiciones que hacen los liberales, sobre todo los socioliberales. Entonces, el racionalismo, digamos. El hiperracionalismo, el hiperindividualismo por el lado de la derecha, ¿no? Y este hipercolectivismo y esta idea de que todos vamos a ser felices siendo estandarizados e iguales del colectivismo comunista. O sea, son absurdos, ¿no? Entonces, dije en algún momento, yo siempre quise hacer o sea, siempre me gustó la vida académica y por eso fue que yo hice un doctorado, porque quería dedicarme al mundo de las ideas, pero sin perder el pie. O sea, ¿Doctorado en? El doctorado es en management, o sea, en gestión, pero mi especialización fue en ciencia, tecnología e innovación, o sea, políticas de ciencia, tecnología e innovación. Porque pensé, y creo que acerté, que la ciencia y la tecnología van a ser determinantes en el debate político, económico, cultural y social del siglo XXI, como ya lo estamos viendo ahora. Entonces, nunca quise alejarme de esta realidad terrenal, vamos a decir, ¿no? Estas ideas abstractas. Y otra cosa también es que, haciendo el doctorado, me di cuenta que había mucha arrogancia en el mundo de la academia, ¿no? Como que se creían una raza aparte, una raza distinta, que eran superiores intelectualmente, y en realidad lo único que sabían pues era una cosita de este tamaño dentro del universo del conocimiento. O sea, se vuelven expertos en algo muy, muy puntual, que es lo mío también. O sea, yo soy experto en algo muy, muy puntual, pero no me sentía cómodo con eso, y sentía que la vida era mucho más rica que el mundo pequeño del campo teórico que yo había escogido. Entonces, no he querido perder ese rol. Creo que alguien que se dedique a pensar, más que un intelectual, vamos a decir, alguien que ejerza el cerebro y que piense, que se haga preguntas que cualquier otra persona podría hacerse con o sin doctorado, simplemente pensar. Aristóteles no tuvo doctorado, Sócrates no tuvo doctorado, Platón no tuvo doctorado. O sea, no es una condición sine qua non ser un académico para ser un intelectual. Pero ¿no? Es un oficio que toma años. Y yo estoy en ese camino de tratar de ver lo que yo plasmo, o sea, lo que yo veo en la realidad, plasmarlo en mis ideas. Y por eso es que me siento muy identificado también con el pensamiento conservador desde la perspectiva política, porque a diferencia de las otras ideologías, y esto es algo que yo encuentro muy potente del conservadurismo, es que el conservadurismo no lo tienes que estudiar, emana naturalmente de ti, de las cosas que tú crees que son valiosas. Por ejemplo, la familia. No tienes que estudiar que un conservador ama a la familia, porque la gente naturalmente tiende a cuidar a su familia. El deber que tienes con tus hijos, con tus padres, con la sociedad en general, la cooperación, ¿no? Son cosas que me identificaron mucho, y desde esa posición política tratar de darle un poco de guía a la gente que antes probablemente encontraba que solamente existían dos alternativas. No sé, después me gustaría conocer tu opinión si es que estoy equivocado o no, pero en América Latina, a partir de los 90, cuando hubo estas reformas estructurales en toda América Latina, ¿no? El inicio del neoliberalismo, consenso de Washington y toda esta tontería que los zurdos han hecho una propaganda terrible, se le ofreció a la juventud comunismo izquierda, liberalismo derecha, y de repente libertarismo. Pero el conservadurismo desapareció del debate político, no se nombraba. Y entonces aquellas personas que no se identificaban con el comunismo, con el colectivismo socialista, marxista, etcétera, como no tenían otra alternativa, decían, bueno, viro hacia el liberalismo o viro hacia el libertarismo. Y yo creo que ahí hay un punto que tenemos que recuperar los conservadores, que somos, yo digo, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría es conservadora en esencia, porque la gente, a pesar de todas nuestras diferencias, igual queremos proteger, cuidar, conservar todo aquello que nos es valioso, en todo sentido. Vos sabés que hay un par de libros que seguramente conocés, porque uno de los escritores es Álvaro Vargas Llosa, que no es santo de mi devoción, pero más allá de eso, dos libros de hace unos 20 años que prologó Mario Vargas Llosa. Uno se llamó El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, quizás te suena, y después el segundo tomo, digamos, porque es una trilogía, se llamó Fabricante de Miseria. Más allá de las consideraciones del libro, ellos consideraban que digamos,
uno de los grandes fabricantes de miseria era la intelectualidad. Y creo que tenían gran parte de razón, más allá de las consideraciones del libro. Totalmente. Y lo que vos decís, y hablas de las abstracciones intelectuales, a mí me viene a la mente de que si uno mira el mapa de Occidente y ve que la clase media suele ser progresista, porque suelen trabajar en áreas donde uno no toca nada. Sociólogos, filósofos, periodistas, literatos, inclusive abogados, donde todo el trabajo es meramente, digamos, no sé qué palabra utilizar, no tiene vínculo con lo concreto, con las cosas concretas que uno puede tocar, palpar al tacto manual. Y los sectores más ligados a la derecha son las clases bajas, que a lo mejor trabajan en una fábrica, y las clases altas que invierten dinero en un emprendimiento determinado y tienen que llevar adelante, qué sé yo, por ejemplo, yo invierto dinero en fabricar vasos, vidrio. Entonces yo sé si vendo más, si vendo menos, si tomo más personal, yo sé si pongo una sucursal, y el obrero sabe si tiene horas extras, si cobra más, si cobra menos, si hay huelga, o sea, y ambos extremos están vinculados con lo real y con lo concreto, y la clase media con lo abstracto. Por eso me parece a mí que hay un predominio tan lamentable de izquierdistas en el área intelectual, porque de gente conservadora es muy poco, son contados, muy pocos, ¿no? Y no solamente eso, o sea, hay literalmente una persecución contra todo aquel que se plantee, ¿no? Que se presente públicamente como conservador. La academia se hizo una encuesta hace unos años, acá en Inglaterra también se hacen estas encuestas de cuál es el bias o el sesgo ideológico de los académicos. En el Reino Unido el 78% de los académicos son liberales. Acá hay que hacer una definición, creo que es crítica. Cuando hablamos del liberalismo en América Latina, hablamos de ese liberalismo diestro, el liberalismo austríaco, el liberalismo clásico, pero en Europa y en los Estados Unidos, el liberalismo es socioliberalismo o un liberalismo de tercera vía, esta ficción que se ocurre entre la fusión del mercado y el socialismo, que es esta famosa tercera vía de Giddens, ¿no? Entonces, de Anthony Giddens, sí. Exactamente. Entonces tú liberal para el europeo, el estadounidense es el de centro izquierda. Para nosotros es el liberal. O sea, en Inglaterra sería alguien cercano al laborismo. Exactamente, zurdos, exactamente, el Partido Laborista, ¿no? Y es lo que ocurre no solamente en el Reino Unido, ocurre en todos los países desarrollados, de Occidente por lo menos. En los Estados Unidos también hay varias encuestas que uno puede revisar buscando en Internet, donde la inmensa mayoría es liberal, o sea, de centro izquierda. Mientras que la clase, vamos a decir, los académicos conservadores o de derecha, no solamente son minorías, sino que se combate efusivamente para que sean expulsados, como acá se dice, deplatformed, que se les quiten las plataformas, para que no puedan hablar, para que no puedan expresarse. Entonces, obviamente, si tú tomas ese fenómeno durante años, o sea, durante décadas, lo que tienes ahora es, el resultado de ese adoctrinamiento lo ves en las marchas feministas, o lo ves en las marchas... Miklos, el conservadorismo es un modo de vida, es una estructura política, ¿es algo que uno ejerce a título individual o es un sistema político? De los dos, ¿no? En realidad es un sistema individual en la medida en que uno se identifica con actitudes que son naturales al ser humano, ¿no? Conservar todo aquello que para el humano, para las personas es valioso. Aquí no hay teoría, es simplemente una constatación empírica. Tendemos a conservar lo que nos es valioso. La causa medioambiental que ha sido secuestrada por la izquierda es una causa eminentemente conservadora. De hecho, cuando tú te fijas, y ahorita regreso a tu pregunta, cuando tú te fijas en la definición de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ojo, que fue emitida por la famosa Comisión Brundtland, la definición es el uso de recursos por las generaciones actuales para que no comprometa el bienestar de las de las generaciones futuras. Eso es Edmund Burke parafraseado. Es una causa conservadora, la han secuestrado, ¿no? Entonces, somos conservadores en la medida, y acá le hablo a la gente que nos está escuchando y que me digan si es que me estoy equivocando. Queremos conservar
a nuestra familia, nuestros lazos con nuestros hijos, queremos conservar los buenos momentos, los ratos que pasamos con los amigos, las relaciones y las tertulias en casa. Lo que Roger Scruton dice, los pequeños platones, ¿no? Los pequeños pelotones de la sociedad. Los pequeños pelotones, por ejemplo, que son los clubes de fútbol, las unidades vecinales, las iglesias, todas esas cuestiones pequeñas que surgen de la sociedad civil, o sea, de abajo hacia arriba, como le explicaba en el video, y no son impuestas ni por el mercado, ni por esta abstracción que es el mercado, desde el lado liberal o libertario, ni esta abstracción que es el Estado desde la perspectiva más zurda. Entonces me identifico mucho con eso, porque efectivamente tú estás en tu casa, abres la puerta y estás con tus vecinos, tus amigos, ¿y qué es lo que pueden hacer de repente? Alguien se sienta, empieza a tomarse unas cervecitas, pasa el vecino, oye hermano, siéntate acá, y así es como surgen esos lazos de confianza. Eso es conservadurismo. Por eso es que es una ideología que en esto, perdón por decir la palabra ideología, es una actitud subversiva. El conservadurismo es el bolchevismo del siglo XXI. ¿Por qué te lo planteo de esta manera? Pero es un bolchevismo bueno, o sea, no apuntamos a un colectivismo estúpido, sino apuntamos a un comunitarismo, que es distinto. El comunismo es la imposición del colectivo desde el Estado a la gente. Y el comunitarismo Ingeniería social. Ingeniería social. Efectivamente. Mientras que el conservadurismo es aquel comunitarismo, no comunismo, porque surge de la comunidad, en la formación de la comunidad y los lazos que se forman entre sus miembros. Eso para mí tiene una expresión natural. Dime. No, ¿sabes por qué te preguntaba si es una actitud ante la vida o porque se asocia, y vos mencionaste varias veces al conservadurismo como una institución fundamental en la familia, ¿no? De hecho, es la institución arquetípica de la sociedad civil que sirve para oponerse ante la prepotencia del Estado. Pero, ¿a dónde quería apuntar yo? Y esto dicho con el máximo de los respetos a la persona que voy a nombrar. Un pensador conservador de fuste ha sido Alan Bloom, que sospecho que quizá lo has escuchado nombrar. No. Bueno, Alan Bloom, un norteamericano, filósofo muy, muy interesante. Pero ¿qué ocurre? Era homosexual, cosa que a mí me importa un raba, no es su vida personal y totalmente respetable. De hecho, lamentablemente murió de SIDA en el año 92. Pero su modo de vida no es, digamos, no es el arquetipo de lo que uno se imagina de lo que es un conservador. Por eso te preguntaba si es un sistema de vida, si es una actitud ante la vida. No, dime. No. Y eso no invalida en nada. Él defendía todos los principios conservadores, la familia incluida, a pesar de que él, a título individual, bueno, se movía de otra manera. Bueno, es que es cierto, por ejemplo, Dolce y Gabbana, que fueron criminalizados, poco menos por decir que la familia era papá, mamá y era perfecto que solamente los hijos crecieran en ese entorno, fueron literalmente vapuleados. Tú, el hecho de que tú seas un conservador, o sea, es una actitud ante la vida y como di esos ejemplos que surgen naturalmente, ¿no? Pero obviamente tú no eres un individuo que está aislado de la sociedad. Aquí también hay otro quiebre fundamental con el liberalismo o con el libertarismo, que es una situación más extrema incluso. Nosotros somos alguien en la medida en que también nos posicionamos con respecto a los demás. O sea, yo no podría tener una identidad si es que yo no pudiese compararme o verme con respecto a otros, ¿no? O sea, el yo, el tú, el nosotros, el ellos, eso te ayuda a posicionarte en el espacio. Entonces, claro que es una actitud política también, porque entiendes tú como conservador, como persona en general, que no estás aislado de la sociedad y que tus acciones, tus decisiones van a generar impacto sobre otros. Eso ya es un hecho político, porque es los intereses de uno versus los intereses de otro. Entonces, de esa perspectiva, si tú agregas los diferentes conservadurismos naturales de cada persona, generas obviamente un corpus ideológico, no ideológico, sino un corpus político, ¿no? Pues sabes que, bueno, hay un video tuyo que recomiendo vivamente, que no me acuerdo el nombre, vos mencionás 11 postulados del conservadorismo. No me acuerdo el título del video. ¿Cómo? Principios del pensamiento. Los principios del conservadorismo. Y señalás, en contraposición a este racionalismo del que hoy hicimos mención, el racionalismo liberal o el racionalismo marxista, que el conservador no tiene una ideología para explicar al mundo de una manera redonda, sino que se funda en la experiencia. Y hay un pensador francés, Maurras, digamos. Maurras. Lo tenés. Bueno, vos sabés que
lo conocés. No, el año pasado, que bueno, yo lo que conozco del conservadurismo, a diferencia tuya, que yo he visto que vos estás muy influido por el conservadurismo anglosajón. Y lo que yo he podido leer en la materia es más bien del conservador latino, digamos, que no son exactamente iguales, aunque tengan puntos de contacto. Pero ¿qué decía Morras? Él hablaba del empirismo organizador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar todo aquello que la experiencia ha demostrado que funciona en otros países o en los propios países de uno y tomarlos, adquirirlos, digamos, y que no ni más ni menos que aquello que ha funcionado, uno lo capta y así va construyendo su orden social. Exacto. Dime, ¿qué teoría necesitas tú explicar, para justificar eso? ¿Necesitas teoría para explicar algo que viene tan natural? Si hay algo bueno, cópialo, adáptalo, ¿no?, a tu entorno, porque tú bien dices, los conservadores, y esa es otra diferencia fundamental también que hago con la izquierda comunista, socialista, y la derecha economicista, que es liberal y libertaria. Eh, Estos dos sistemas, por más que se opongan, en realidad lo que hacen es, y tienen puntos en común, ambas tienen aspiraciones universalistas. Ambos quieren aplicar su ideología en todo el mundo, en todas partes. Y eso es como ponerle un corsé, ¿no?, a la mujer. Lo que estás haciendo es, no tomas en cuenta las particularidades de cada región. El hecho de que, por ejemplo, la gente que vive en el Sahara tiene culturas completas, una forma de vida completamente diferente a la gente que vive en Escandinavia, porque hay cuestiones geográficas, climáticas, alimentarias, sociales, culturales. Entonces, cuando tú vienes y tratas de poner estos dos modelos, ¿no?, que compiten, ¿no?, tratar de estandarizar, eso es un error enorme. El conservador no tiene esa aspiración universalista. Y otra cosa, Nico, si me permites, que nos diferencia también, nosotros no estamos afirmando que nuestra actitud, nuestro pensamiento es perfecto, por una sencilla razón, porque nosotros partimos de que el ser humano es en esencia imperfecto. Y claro, cuando te critican, oye, el conservadurismo es así, pero por supuesto, reconocemos esa falibilidad porque es la falibilidad propia del sistema de la persona humana. O sea, tú no puedes tener un sistema político perfecto porque lo organizan seres humanos, lo implementan seres humanos. Alguien con fe religiosa te diría que tiene que ver con la naturaleza caída, ¿no? Claro, efectivamente, tiene que ver con la naturaleza caída, con nuestros vicios, con nuestras imperfecciones. Entonces, eso es algo que también se diferencia de las otras dos partes, ¿no? Que aspiran a ser infalibles. O sea, nosotros tenemos todas las respuestas a partir del mercado. Nosotros tenemos todas las respuestas a partir de esta propuesta del Estado. Obviamente estoy sobresimplificando, pero en esencia el principio es exacta. O sea, tú puedes destilar eso hacia estas dos posiciones, ¿no? Entonces, reducir, por ejemplo, el hombre a esta abstracción llamada proletario por parte del comunista, y a esta otra abstracción que es el homo economicus de parte del liberal, me parece un error, porque somos seres muchísimo más complejos y más ricos. Entonces, claro, nos podrían criticar y nos podrían decir, claro, entonces al final lo que están haciendo ustedes es que aceptan sus imperfecciones y no quieren mejorar absolutamente nada. No. Si hay cosas que uno puede tomar positivas de alguna de las dos, uno lo hace. Por ejemplo, aunque les sorprenda a los zurdos, ¿qué es lo que yo veo valioso del comunismo? El comunismo fue una denuncia importante en un periodo de la historia importante, porque efectivamente las clases trabajadoras en la Inglaterra victoriana eran una desgracia. Hizo bien entonces Marx en denunciar. ¿Cómo lo planteó? Pésimo, un desastre. Pero sí hay un llamado ahí que yo tomo, esa preocupación por el más fregado, el más desvalido. Y por el lado del liberalismo también tomo esta idea de que la libertad es un valor fundamental. Pero acá hay otra cosa. Y por favor, los liberales tienen que entender esto, porque ha sido pura propaganda lo que les han metido. La libertad no es patrimonio ni monopolio suyo. Los conservadores defendemos y valoramos la libertad tanto como ustedes. Y no es teoría. Pregúntenle a cualquier persona relativamente normal si es que no le gustaría ser libre y no defendería su libertad a toda costa, independientemente de su posición política. Empíricamente refuto esta idea de que el liberal tiene el monopolio de la libertad. Eso es falso. Aparte hay un tema, ¿no?, que tiene más que ver con si se quiere, con lo filosófico. Para el liberal, me parece a mí, no todos los pensadores liberales son iguales, pero en general la libertad es un fin en sí mismo. Y a mí me parece que el conservadurismo ve la libertad como una herramienta, es un medio para alcanzar otros fines. Esa es una distinción fundamental. Efectivamente, la libertad no es un fin, la libertad es un medio.
Esta distinción es clave. Y la respuesta se las doy también de manera muy sencilla. Si la libertad fuera el fin supremo, entonces la pregunta sería, ¿para qué quieres ser libre? Para ser libre, porque ese es tu fin supremo. ¿Pero para qué quieres ser libre? Para ser libre. En cambio, el conservador te va a decir, ¿para qué quieres ser libre? Para ser feliz, para tener una vida plena. Para mí la libertad va a ser un medio, una herramienta para realizarme plenamente como ser humano. No es un fin en sí mismo, y es otro error que cometen mis amigos de liberales y libertarios. Ahora, también es cierto que el conservador suele aferrarse a la economía de mercado. Ahí tendría un punto de contacto con el liberalismo. Y yo me acuerdo una vez, había leído un libro chiquito, pero muy ilustrativo, que resumía el pensamiento de muchos pensadores de la libertad. Un libro escrito por un intelectual argentino, Mariano Grondona. Y yo me acuerdo que definía distintas formas de liberalismo, y una era el liberal utilitario, que es más cercano a nosotros. ¿Por qué acepta la libertad de mercado? El liberal utilitario acepta la economía de mercado porque funciona. Exacto. No es que hace una abstracción, sino que se ha demostrado que funciona. Si no funcionara, para mí no tendría ninguna validez abrazarla. Así es, nuevamente. Pero ahí hay un punto de contacto con el liberalismo, ¿no? Claro, pero nuevamente, la experiencia, no la teoría, la experiencia lo prueba. Cuba, Estados Unidos, Corea del Norte, no sé, pues Inglaterra. Ahí tienes una serie Alemania. Alemania, ¿no? Ojo, que también tienes variedades de capitalismo y variedades de liberalismo, o sea, no son estándares, ¿no? Pero en esencia sí, hay una distinción clave. Ahora, quisiera hacer también, porque mis amigos liberales y libertarios se van a ofender, pero ¿por qué nos estás metiendo golpes? Yo no quiero meterle golpes, muchachos. Es más, yo creo que es indispensable que unamos fuerza, porque el enemigo común que tenemos es exactamente común, por eso es que es el enemigo común. Entonces, que no lo tomen a mal estas críticas que yo hago, que pueden estar abiertas al debate, pero claro, yo pienso sí, porque esta conversación está plagada de liberales, de amigos liberales que nos están viendo, seguro. les mandamos un saludo muy cariñoso a todos Pero ellos, por supuesto. para que también desarrollen también porque esto no es lo que yo estoy diciendo, no es necesariamente verdad absoluta, lo que tú estás diciendo es verdad absoluta. Nosotros, los conservadores, siempre estamos abiertos a la contrastación de ideas, ¿no? No somos totalitarios. Bueno, lo que decía es que encuentro que, vamos a decir, en ese sentido el liberalismo comete también o sea, el liberalismo nos aporta, no voy a criticar ahora, el liberalismo nos aporta algo que el conservadurismo no tiene. El conservadurismo no tiene doctrina económica propia. No hay un pensamiento económico conservador, no existe. Entonces, en base a eso, lo que nosotros hacemos es vemos qué modelos han funcionado y decimos, bueno, de todos los modelos, por lo menos en mi caso, pues lo que yo he visto en mi país, el modelo de libre mercado con ciertas regulaciones funciona. O sea, vamos a decir, un orden espontáneo hayekiano, ¿no? Tiene que haber cierta regulación. Austríaco. La escuela austríaca, digamos. La escuela austríaca, exactamente. Pero la escuela austríaca no estoy hablando de la de von Bamberg, ¿no? De los primeros. Estoy hablando de la escuela austríaca que parte con von Mises y después sigue con Hayek. Especialmente Hayek. Porque ha funcionado. O sea, el orden espontáneo de Hayek es esa economía donde tú no intervienes mediante sistema de planificación central porque reconoces que hay mucha ignorancia con respecto al enorme flujo de información que te significa cada transacción económica que se realiza en un mercado. Sería imposible computar eso. Entonces, el Hayek dice, la mejor respuesta frente a esta limitación humana de no poder manejar toda esta información es que la economía opere libremente. O sea, lo que hace Hayek con el orden espontáneo es parafrasear lo que 200 años antes dijo Smith con la mano invisible. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo digo sí, efectivamente, y por eso me identifico con vamos a decir, el pensamiento hayekiano, el orden espontáneo hayekiano, porque ha funcionado. Si no funcionara, no sería hayekiano en ese sentido, ¿no? Entonces, eso creo ¿Vos sos católico, Miklos? ¿Sos religioso? ¿Sos un hombre de fe? No. O sea, ahí, y lo he hecho públicamente en otros vivos, soy un cristiano cultural, que no, ojo, no estoy tratando de hacerme lindo con esto, sino que simple es verdad. O sea, yo he crecido en un país que tenía iglesias, que tenía tradiciones. En mi casa nunca fueron particularmente religiosos, pero donde sí yo encuentro puntos en común, sobre todo en esta coyuntura, es mi alineamiento casi militante con los principios y valores que defiende el cristianismo, el catolicismo y el conservadurismo, sobre todo el derecho a la vida, ¿no? En la familia, el matrimonio entre hombre y mujer. Para mí me parecen
pilares esenciales que la No experiencia... robar, no mentir, no robar, no mentir, no matar. Efectivamente. Mira, vuelvo a Morraz. Ujú. Hay una frase que se le atribuye a él, que él no tenía fe, era ateo, pero era un defensor acérrimo de la iglesia, porque decía que la iglesia, los principios cristianos, promueven hábitos operativos buenos, y que, y que independientemente de la existencia o no de Dios, esos principios que vos señalás, no matar, no mentir, respetar la propiedad privada al no robar, al no codiciar bienes ajenos, son todos hábitos que perfeccionan a la comunidad, perfeccionan al individuo, pero también a la comunidad. Y él no era un hombre de fe. Por Claro, o eso me sea, identifico mucho con lo de, yo sí creo en Dios. Pero eso que vos hablás del cristiano cultural me parece muy compatible con esta frase atribuida a Morraz, ¿no? claro, y ¿Qué? dime, perdón, dime. No, terminá y después te quiero llevar a un tema que tiene que ver con el vínculo entre el conservadorismo y la tradición. Pero quería que Claro. redondee lo que pensabas decir. No, simplemente que estoy en una búsqueda, recibo ahora muchos mensajes de mucha gente, estoy sorprendido el impacto que han tenido este vivo que tuve con Agustín, ahora el que tengo contigo, estar hablando con gente que yo admiro mucho, es realmente un sueño hecho realidad, pero me escribe mucha gente y me dice, oye, ¿por qué Miklos se encuentra el camino de Dios? Y me escriben cosas muy lindas por intento. Y yo les digo, mi corazón está abierto. Mi corazón y mi mente están abiertos, pero yo no puedo forzar un sentimiento, sería mentirme a mí y sería mentirle al resto. Entonces, que vaya ahí la cosa y yo en algún momento, quién sabe, descubro ese llamado, esa creencia que está por ahí, pero no quiero estafar a la gente y decirles, no, yo soy católico para ganarme el apoyo de la gente. Yo no quiero eso. O sea, me aceptan así y eso es mi forma de ser y yo los voy a querer y los voy a apoyar siempre, pero no encuentro que haya una incompatibilidad, por ejemplo, entre el conservadurismo secular, que es el que yo propugno, y el conservadurismo religioso, salvo algunas cosas, porque, ojo, el conservadurismo religioso occidental en contra de esta propaganda nefasta que tanto los liberprogres, que son estos liberales confundidos, como los zurdos, es esta idea de que el conservador religioso es fanático, es estúpido, la tierra plana, todas estas estupideces que nunca dan evidencias, porque dicen, hoy son los terraplanistas. Bueno, enséñamelos. Enséñame a los terraplanistas y juntos los educamos. Pero no me veas con estas tonterías de que todos los conservadores son fanáticos religiosos y son terraplanistas. Esa es una estupidez. Es la infantilización del debate político porque yo creo que no tienen argumentos para plantearlo de otra manera. Vos sabés que estos movimientos terraplanistas, que a su vez creen que el sionismo controla los hilos del mundo, para mí son sectores que en otra época hubiesen sido nacionalsocialistas. Están muy, Probablemente. y el nacionalsocialismo, hay que decirlo, ha sido una tragedia para la humanidad, porque muchas veces con mucha mala fe se trata de meter a los conservadores dentro de eso que no ha sido ni más ni menos que un socialismo patriotero. El nacionalsocialismo es una forma de socialismo, con el agravante del biologicismo, ¿no es cierto? Pero ahora sí te quiero llevar al vínculo entre la tradición y el conservador, que creo que un poco de eso hablábamos hoy cuando hablábamos de la experiencia, ¿no? Pero contame un poquito, ese es uno de los puntos que vos señalás en ese video tan atractivo que yo mencioné hoy. Bueno, Nico, lo que pasa es que podemos entrar a definir las tradiciones como un tipo de instituciones, ¿no? Y aquí tomo una definición del economista estadounidense Douglas North. En el derecho tienen otro tipo de definiciones, pero voy a tomar esta porque es muy práctica. Entonces, tú tienes instituciones que son formales e instituciones informales. Las instituciones formales son las leyes, los decretos, las reglas que emanan de un poder con capacidad para sancionar el cumplimiento de esa ley. Entonces puedes tener el Estado que te dice no puedes fumar en un lugar público. Si no cumples te cae multa y si no quieres pagar la multa viene la policía y te mete preso. A eso me refiero con capacidad de sanción. Pero también tienes instituciones que son informales, que son las instituciones que surgen de la interacción de las personas a lo largo de generaciones y que se van transformando en tradiciones, hábitos, costumbres, creencias, cultura, ¿no? Que surgen nuevamente de abajo hacia arriba, que no son impuestas por nadie y que con el tiempo son socialmente aceptadas y se consideran buenas porque generan efectos positivos o externalidades positivas en el lenguaje de los liberprogres sobre todo, en estos que te generan un valor no solamente individual, sino también que te genera un retorno social, un retorno para toda la comunidad.
Entonces, el conservadurismo en ese sentido es muy atractivo para mí y también lo puedes ver reflejado en la realidad. Cuando tú ves, por ejemplo, las tradiciones, cuando te vas a los pueblitos alejados de diferentes partes del mundo, en Argentina tienen sus costumbres, en Perú tienen sus costumbres, y eso le da identidad también, porque el sentido de identidad es muy importante. Cuando tú piensas en una escala macro, ese terrible ataque contra el Estado-Nación, de destruir las fronteras, de que todos somos un mundo globalizado y que no hay diferencias entre nosotros, lo que estás haciendo ahí en nombre de la diversidad es destruirla. Destruyes la diversidad en nombre de la diversidad. Y si tú vuelves y lo haces, y haces vamos a decir, con un microscopio, haces un zoom, vas a encontrar que esas mismas interacciones que surgen de abajo hacia arriba son las que dan identidad colectiva, que dan un sentido de orgullo. Es, por ejemplo, cuando pasa con Argentina, su selección de fútbol es un motivo de orgullo, ¿no? El tema, por ejemplo, que aunque haya sido una derrota, pero también es un sentido que otorga mucha unidad a la Argentina, el tema de las Malvinas, en el caso de Perú, Machu Picchu, ¿no? Cosas que nos hacen únicos, pero eso no significa entrar a un nacionalismo, que esas tradiciones sean excluyentes. Esa es otra gran mentira que se ha vendido, que porque uno afirma lo suyo, afirma su identidad, afirma lo que lo hace sentir orgulloso, que lo posiciona en el mundo, es algo que es nocivo y tiene que ser combativo, me parece terrible. Porque lo que haces ahí al final es privas a la gente, sobre todo a la gente más joven, la privas de religión, la privas de historia, la privas de valores, de tradiciones, las privas de todo aquello que le pueda otorgar identidad, y a la larga lo que tienes es, sobre todo en la gente joven, una gente joven completamente perdida que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Eso me parece terrible. Digamos que una cosa es el patriotismo y otra el nacionalismo. Claro. Y creo que claro. el patriotismo sí está ligado al conservadorismo, claramente, ¿no? Por supuesto. Yo, mientras vos hablas, yo anoto en la computadora ideas para no olvidármelas. O sea, te estoy escuchando con la oreja, no es que estoy distraído. No. Y, hablo nomás. Y acá anoto en la computadora. Yo tuve una relación con la religión y esto no me lo quería olvidar porque vos mencionaste que estabas abierto. Mi familia son todos ateos. Yo soy católico y me convertí después de los 20 años de edad. Porque yo sentía, en mi sentir era que había un Dios, pero yo no encontraba una explicación racional. Y la encontré cuando leí las 5 vidas de Santo Tomás. Entonces, explicadas, no a Santo Tomás en crudo, porque es bastante complicado, tengamos en cuenta que fue un pensador del año 1200, sino desmenuzado. Y entonces era lo que yo necesitaba para convertirme. En el caso tuyo, no tenés ese sentimiento, y si no tenés ese sentimiento es más difícil, pero en algún momento a lo mejor te aflora. ¿Cómo se suele emparentar al conservadorismo con sectores aristocráticos? Con sectores... ¿Esto vos crees que es malo para el conservadorismo? ¿Es una suerte de estigma elitista? Bueno, ¿Una etiqueta infamante? ¿Cómo? Si me permites, yo creo que hago una distinción en base a la introducción, o quizás sea el caso argentino, pero donde yo veo fuera de, vamos a decir, del caso argentino que no lo conozco, pero mi perspectiva o mi percepción y de lo que he visto en los viajes que he hecho es que el conservadurismo ahora está arraigado en las clases más bajas, en las masas, claro. que están totalmente desatendidas ¿no? y totalmente indefensas ante este Estado que es brutalmente opresor. Porque en las clases altas lo que vas a tener, o en las clases medias altas, lo que vas a tener ahora es progresismo, ¿no? O vas a tener variantes de liberalismo, socioliberalismo, liberalismo de centro-izquierda, ¿no? Chicos que se fueron becados de Chile, Argentina, Estados Unidos a hacer la maestría, o Inglaterra a hacer la maestría en estas universidades liberales, y que regresaron no con el concepto liberal como lo entendemos en América Latina, sino que regresaron con esta mentalidad socioliberal. Y cuando me refiero a socioliberal, empiezo a hablar de economía social de mercado de los ordoliberales, o el estado de bienestar rawlsiano, o si no hablo pues de este liberalismo liberalismo más no socialista, pero liberalismo de intervención en la educación, en la salud, el feminismo, que era el miliano, ¿no? de John Stuart Mill. Entonces vienen con un liberalismo de centro izquierda, no vienen con un verdadero liberalismo. Y esas son las capas más altas. Y curiosamente,
también ves que ahora las capas más altas también tienen tendencias hacia la izquierda. Tú no vas a ver a los más pobres o a los más desatendidos abrazando banderas comunistas. Son muy pocos. Lo que vas a tener son jóvenes adoctrinados, o en colegios o en universidades, que son de clase media, que son aspiracionales clase media, clase alta. Pero la clase más desatendida son conservadoras en esencia. Entonces tú me dices, esta relación que se hace el conservador con las capas altas, yo no la veo. Yo no la veo, por lo menos en América Latina no. Yo lo que veo es en América Latina las capas sociales más desprotegidas, los sectores más vulnerables son conservadores. Ellos son el conservadorismo. Y por eso te decía que el conservadorismo pasa a ser ahora el bolchevismo del siglo XXI, ¿no? Porque esos son los que en el siglo pasado hubiesen sido proletarios y ahora son pro vida, pro familia, fanáticos religiosos, medievales, misóginos, homofóbicos, toda la escoria que estos progresistas que cobran en dólares y jugosos sueldos en las Naciones Unidas, en las universidades, etcétera, les tratan de endilgar. O sea, esta gente, el progre, no habla por el pueblo. El pueblo no encuentra, o la gente no encuentra una identificación porque, como te decía, les ofrecías el menú comunista o liberal libertario. Pero acá, señores, viene una tercera, es la tercera vía no guidenciana, sino scrutoniana, Nicolás Gómez Daviliana y todas las que tú dices, y ahí estamos, creo que, para llegar a un espacio importante. Pues hay que vos me mencionabas recién que muchos liberales iban a determinadas universidades y volvían con un cassette, iba a decir, mira, eso delata mi edad, un cassette, y con un chip. Me identifico plenamente. Yo tengo 45 años, así que igual que yo, creo que somos... ¿Cómo? Igual que yo soy de abril, tú eres de mayo, o fines de abril. No, yo soy del 22 de abril. Ya yo soy del 8, soy días mayor que tú. Son más grandes, sí se nota que son. Mismo nombre, hermano, somos gemelos. Yo soy Arnold, tú eres Nato. No, vos sabés que lo que vos planteabas, yo no lo había tomado tanto como que volvían infectados de estatismo económico. Pero efectivamente, lo que yo noto también es que muchos que van con una idea liberal vuelven inadvertidamente infectados de marxismo cultural. Porque a lo mejor el mercado ya lo manejan, lo creen, lo tienen como algo que funciona. Ahí lo podemos comprobar. Pero vuelven muchas veces infectados de marxismo cultural, que es mucho más difícil de, ¿cómo podríamos decir?, de desarmar, porque es algo primeramente que es muy nuevo, y segundo se presenta como una ampliación de derechos, y como el liberal cree en la libertad individual, cree que estas cosas, que ideología de género, etcétera, forma parte de una ampliación de derechos, incluyendo en los extremos más difíciles de defender el aborto como un derecho de la mujer, ¿no? Exacto. Y el marxismo cultural es una nueva forma de revolución imperceptible, me parece que más peligrosa que la que hubo antes. Porque, por ejemplo, Argentina en los años 70 y Perú en los años 80 padecieron la guerrilla criminal y el terrorismo. Entonces, el grueso de la sociedad repudiaba cada vez que explotaba una bomba, moría un inocente. Pero el marxismo cultural no mata a nadie, en principio. Pero te va achicando en las libertades, ¿no? Pero eso es un virus que ingresa por la ventana liberal. No todos los liberales piensan lo mismo, pero porque advierten el peligro, pero hay muchos que lo han tomado con beneplácito esto, ¿no? No, totalmente. Mira, si tú revisas un poco la historia de las ideas, John Locke, que es el liberal inglés, es vamos a decir, el abuelo del liberalismo clásico, ¿no? John Locke, ¿no? Y John Locke decía que tú no ¿Y el padre cuál sería? ¿El Burke? Bueno, si es Locke, es el abuelo. No, Locke sería el abuelo, el papá sería Smith, ¿no? Hume también, bueno, Hume era más conservador, ojo, a pesar de que criticó mucho la religión, pero Hume era conservador porque hablaba de las tradiciones, de la importancia de las tradiciones, era un conservador secular. Pero hoy día, Locke, Hume y probablemente ya entras más modernos, Mill y bueno, después la escuela austríaca, pero el problema del liberalismo es que tú tienes muchos liberalismos. Es otra cosa, si que me permites cortito. Cuando la gente dice, soy liberal, ya, ok, ¿qué significa eso? Es como que decir, soy terrícola. Porque el liberalismo tiene tantas variedades que tienes que realmente especificar a qué tipo de liberalismo te refieres. Tú puedes tener un liberalismo
que va hacia, vamos a decir, desde el centro hacia la izquierda, tienes el socioliberalismo. Estado de bienestar, justicia social, igualdad. O sea, ahí la igualdad se antepone ante la libertad. Pero ese es el liberalismo igualitarista, que es el liberalismo de las élites latinoamericanas que se fueron a educar a los Estados Unidos y a Europa, lo que te decía. Te vas yendo un poquito más al centro, vas a tener los liberales clásicos, Smith, Ricardo, ¿no? Que no disociaban economía de política, que para mí eso es algo muy importante, porque yo también me identifico mucho con el liberalismo clásico. Estos principios de que la moral, somos seres morales y nuestras transacciones también, así sean económicas, están determinadas por cuestiones morales. Entonces no separan eso. Te vas un poquito más a la derecha y encuentras a los clásicos, a los austríacos, Hayek, Mises, etc. Te vas un poquito más a la derecha, Public Choice Theory, Escuela de Chicago. Te vas un poquito más a la derecha, Friedmanianos. Te vas un poquito más a la derecha y ya estás entrando al terreno libertario, hasta el extremo que ya vendrían a ser los anarcocapitalistas que dicen cero Estado, todo mercado. Que también es un error para mí teórico, y no teórico, pero es un error práctico. O sea, tendría aplicaciones prácticas muy, muy nefastas. Pero bueno, entonces cuando te dicen liberal es que soy liberal. No te están diciendo nada. A lo que iba es cuando los liberales tienen que plantearse primero en qué lugar de ese espectro están, porque lo curioso es que vas a ver anarcocapitalistas, o vamos a decir liberales friedmanianos, versus socioliberales. Los dos se hacen llamar liberales, y lo que tienes es que son posiciones totalmente contrapuestas. Unos quieren Estado de bienestar, y los otros dicen, chao, no quiero Estado, dentro del liberalismo. Entonces, nosotros somos el verdadero liberalismo, y ahí vas a ver las pugnas internas que ellos tienen, ¿no? Esa es una cosa. Ahora, con respecto a vamos a decir, al rol del liberalismo en el sentido más político, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado el liberalismo? Yo creo que el liberalismo aporta un principio importante, que es el principio de la libertad. Por lo menos que lo elevan a un valor, a un fin, como tú decías, correctamente. Es un fin supremo. Para nosotros es un medio. A mí me parece correcta esa distinción, pero aquí vas a dar el salto entre liberal y liberprogre. El liberal te va a decir la libertad es importante, pero el liberprogre le va a agregar ese componente de empoderamiento. El empoderamiento. Entonces, la libertad como empoderamiento. Y ahí entras con los liberprogres que dicen el aborto sí, porque es mi cuerpo, el matrimonio gay sí, la legalización de las drogas, la legalización de la prostitución. Nuevamente, ¿no? Es una entelequia teórica. El alquiler de vientres. O sea, todos somos libres de hacer lo que sea. Y parten de una mentira fundamental, que dicen que mientras no te afecte. Entonces voy a usar el lenguaje liberprogre para refutar todas estas tonterías, porque son una idiotez. Cuando dices, legalicemos las drogas. Pero ¿en qué te afecta a ti? No te afecta en nada. No, sí me afecta, porque hay externalidades negativas utilizando su propio lenguaje. Esas externalidades negativas son los drogadictos pueden robar, pueden matar, pueden convertirse en delincuentes por la desesperación de encontrar su droga. ¿Estoy siendo teórico? Esto es una realidad empírica. Hoy te mencioné a Berk dentro del cúmulo de nombres, pero en el contexto de un error. Berk es el padre del conservadurismo moderno. Vos tuviste además con el padre del conservadurismo actual, que fue Scruton, Sir Roger Scruton, que pudiste verlo en persona, que recomiendo a la gente que vean ese reportaje que le hiciste, y que no tiene desperdicio, y que ha sido un privilegio para vos, seguramente, haber estado con una eminencia y una celebridad que se murió hace 2 o 3 meses, no me acuerdo. Lo repito, murió el 12 de enero. Murió el 12 de enero, día en que nació Edmund Burke. Bueno, viste la tradición, la tradición cómo va. Alfa y Omega. Vos sabés que esto que vos estás diciendo de que el liberal dice, bueno, ¿y a vos qué te afecta? Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, que es el siguiente. Si yo manejo un auto y quiero ir a 250 kilómetros por hora, estoy afectando, por ahí no maté a nadie por ahora, pero estoy obrando con una temeridad que es porque estoy al límite de dañar al otro. Por eso la regulación, en el sentido de decir, mira, vos no podés ir a más de 100, si vas en la ruta no podés ir a más de 130, tenés semáforos,
reglamentaciones, si manejás alcoholizado y la policía te halla en esa situación, tenés que pagar un dinero o por ahí te quitan el carnet de conducir. Ahora, además hay que saber conducir y una autoridad competente te tiene que habilitar para poder conducir, porque no puede conducir cualquiera. Entonces, eso no me convierte a mí en comunista y en dirigista, pero la vida en comunidad requiere de regulaciones prácticas. Si me permites, Nicolás, cortito, pero en palma. Por supuesto. Por favor, quiero volver a John Locke. No Burke, no Scruton, no Kirk, no. John Locke. Nuestra libertad es posible gracias a las instituciones. Se acabó el debate de que las leyes que son... No, señores, o sea, las leyes son las que te permiten a ti te garantizan tu libertad. Ese ordenamiento institucional formal del cual hablaba. Eso es lo que te permite a ti ejercer tus libertades, porque si no entraríamos al estado natural que pintaba Hobbes, ¿no? Del homo homini lupus, el hombre es el logro del hombre donde el más fuerte va a chancar al más débil. ¿Qué es ese terreno si no tienes legislación o no tienes reglas? Eso es y ojo, apelo a un liberal, no apelo a un conservador. Sí, hay un tema, por ahí, ya nos estamos yendo, quedan 5 minutos, no quiero dejar pasar esto porque quiero recomendar vivamente a que la gente se suscriba a tu canal de YouTube, pero por sobre todo a Instagram, que es donde seguramente estás posteando cosas. Bueno, así que ahora vamos a hacer la propaganda. Pero hay un asunto entre el hiperliberalismo, el liberalismo, el anarcocapitalismo que no quiere Estado, la abolición del Estado, y el marxismo. Porque el marxismo dice que cuando las clases sociales sean iguales, ya no tiene ninguna función el Estado y el Estado desaparece. Entonces, inadvertidamente, el fin sería el mismo. Yo creo, te diría, o sea, para el marxismo, la planificación centralizada no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el fin igualitario dentro del cual el Estado dejaría de tener por supuesto, nunca llegan a ese lugar. Cada experimento comunista no podía lograr eso, pero porque además es atentatorio de la naturaleza humana. Siempre va a haber ricos, pobres, porque cada uno ejerciendo su libertad siempre va a tener mayor éxito o menor éxito. Sí, ibas a decir algo. Si me permite, sí, cortito. Yo entiendo, por ejemplo, la posición de ciertos libertarios, sobre todo en Argentina, y me refiero específicamente a Javier Milei, que está haciendo un gran trabajo también por la libertad. O sea, no quiero que pretenda que yo estoy siendo su enemigo. Yo entiendo su posición claramente en la medida que en Argentina la gente está harta de tener ese Estado corrupto, usurpador, y la gente lo único que quiere, o sea, la situación actual dice, por favor, no esta porquería. No queremos Estado porque están completamente hastiados de ese Estado. Pero en términos prácticos, vamos a decir, se eliminara ese Estado y volvieran nuevamente a trabajar los mercados perfectamente, en algún momento, porque nuevamente la condición humana, la naturaleza humana es imperfecta, eso es algo que parte del conservador, que el liberal tiene su homo económico perfecto y el proletario comunista. Si tú tienes un mundo donde solamente el mercado se regula, no va a haber autorregulación. Vas a tener mercados o empresas que van a ser más grandes que otras y en algún momento van a asumir una posición monopólica. ¿Tú crees que ahí que las empresas más grandes van a portarse bien porque simplemente quieren el bien común del libre mercado? Van a funcionar como un Estado, pero desde la perspectiva el abuso del poder por coaliciones que son dominantes. Entonces yo creo que ahí hay un error teórico importante del libertarismo. Eso creo que también habría que señalarlo. Bueno, quiero aclarar que Javier Milei es un gran amigo mío, me honra con su amistad. Un saludo, ¿no? Ha hecho un gran trabajo. No, yo tengo el gusto y el honor de conocerlo y de ser su amigo. Y te diría que el gran aporte... Y está en contra del aborto. ¿Cómo? Está en contra del aborto. Está en contra del aborto. Es un liberal, en ese sentido, coherente con la defensa del derecho individual por antonomasia, que es el derecho a la vida. Pero te diría, si yo tuviese que definir en Javier Milei cuál sería su principal virtud, tiene muchas, pero su principal aporte, sobre todo en los jóvenes que lo siguen, es la desconfianza en el estatismo. Él es, y en el estatismo y en la clase política, que es una suerte de aristocracia desilustrada. Pero mira, nos queda... ¿Cómo? Compartimos eso.
Yo lo comparto, tú también. Correcto. Nos quedan 2 minutos. Quiero que la gente se sume a tu Instagram y a tu canal de YouTube, en ese orden. A ver, contale a la gente eso, así ya terminamos porque estamos Bueno, muchas a gracias, contrarreloj. En el Instagram me pueden encontrar como MiklosLucas8, lo pueden ver en el afiche que hizo el flyer de Nicolás para promocionar esta conversación, ahí va a estar mi cuenta, él la anotó, y mi canal es Miklos con K. Miklos, y el apellido es Lukacs, y ahí lo pueden encontrar, ese en mi canal de YouTube. Para mí ha sido, Nico, un placer realmente. Yo creo que si te digo que me quedé corto realmente. ¿Quién sabe? Para no saturar a la gente con vivos, acá hacemos uno de acá en 2 meses, quién sabe. Pero definitivamente me quedé con gusto a poco, y como te dije, ¿no? Para mí es un honor conversar contigo, te lo he dicho en privado también, y me alegra mucho y te agradezco mucho esta posibilidad de que hayas tenido de ofrecerme, de conversar contigo. Es realmente un No, honor. el gusto es mío, el Gracias. gusto es mío. Y creo que nos debíamos este diálogo. La tecnología socialista nos permitió comunicarnos. Un gran placer, aprendí muchísimo, creo que todos aprendimos, Igual. todos los que están escuchando, hubo una cantidad de mensajes de gente conectada y esto va a quedar colgado a 24 horas y si después alguien lo sube a YouTube, mejor porque va a ser, creo que yo, para que podamos atesorar este diálogo tan... Y además ya vamos a repetirlo Claro más que sí. adelante. Fuerte Un abrazo abrazo. Un, y sí, bueno, un hasta el abrazo a los próximo. amigos. Sí, cortito, un abrazo a los amigos de Radio Libertad, y ellos con seguridad lo van a subir. Y bueno, Nico, un abrazo, muchas gracias por todo, realmente. No, gracias a vos, hermano. Dios te bendiga, aunque vos no creas en Dios. No, Dios te muchísimas bendiga gracias. Sí. y seguiremos estando en contacto y ya reiniciaremos porque todo esto da para muchos temas más que obviamente quedaron en el tintero. Un fuerte Así que abrazo. bueno, fuerte abrazo y hasta pronto, hasta muy pronto. Cuídate, muchas gracias. Chao.